Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les voy a hacer el informe de la segunda ronda del torneo de los viernes que se está jugando en el NAU 64 y la segunda ronda se jugó este 24 de marzo del 2017 a partir de las 20 horas y los resultados fueron que Moneta de Blancas cayó ante Antonio Fernández. En la mesa 2 Eduardo Fabra perdió ante Christopher Ruglier. Daniel Araujo venció a Víctor Rolón. Mario Barceló venció a la joven Nayara Fabra. Robert Romero venció a Leonardo Zulevich. Y por último, Pita Luga de Blancas perdió con Borta Garay. Les voy a ir mostrando y para inicio vamos a ver la partida o momentos de la partida entre Moneta y Fernández que se disputó en la primera ronda. Como pueden ver, ahí está la partida comenzando. Ya pueden darse cuenta que Antonio utilizó su favorita defensa francesa. Y vamos a ver algunos momentos de esta partida. Se jugó la variante Tarras y se llegó a la jugada 19 en que las blancas hicieron el movimiento A3 y las negras tenían acá un interesante sacrificio que era torre por F3 y doblar peones y capturar el peón de D4. Ya en algunas oportunidades anteriores las pudo hacer ese movimiento y Antonio lo desechó. En su lugar, las negras, conducidas por Antonio, prefirieron caballo a 5, que obviamente acá está amenazando un caballo B3, ¿verdad? Casilla que quedó débil por el avance del peón de A3, atacando a la dama y a la torre de A1. Las blancas contestaron naturalmente con alfil A2, protegiendo las casillas débiles, ¿verdad? Del flanco de dama, que son B3 y C4. Antonio por fin desarrolló su alfil a D7 y en este momento las blancas podían haber quedado con una posición muy interesante jugando caballo E5 en vez de lo que se jugó en la partida, que no está mal, no es una jugada mala, pero tenían caballo E5, que es una jugada centralizadora. Ya además el peón de F2 ya no iba a estar tan al acecho de las torres negras, ¿verdad? A través de los rayos X, porque el caballo quedaba en F3, etcétera. Jugó torre C1 y acá viene otro momento importante. Las negras hicieron torre F8, las blancas hicieron torre C3, defendiendo las casillas B3 y el caballo de F3. Las negras jugaron alfil C6, las intenciones son muy claras, ¿verdad? Está intentando jugar caballo C4 y acá José le da leña al fuego, ¿no? Una jugada bastante natural era acá doblarse en la columna para presionar el peón retrasado que hay en E6, ¿verdad? Era una jugada bastante razonable. En su lugar, José jugó B4 y le hicieron caballo C4 y acá comete un error. Las blancas juegan alfil por C4 y tras D por C4, increíblemente ese alfil malo, el alfil malo de la francesa, cobró una importancia importante, una importancia importante, valga la redundancia. Tomó todo su protagonismo ese alfil en esa diagonal, ¿verdad? Y ya las blancas están en una posición bastante complicada. Acá quizás un poco apretados de tiempo. Voy a volver a la posición. Jugaron las blancas damas G5, que claramente le hacen alfil por F3 y ya la posición es un desastre para las blancas. Podría haber resistido un poco más quizás con torre C4, ¿verdad? Y bueno, después de la toma en F3, las blancas tienen que defenderse el punto F2, ¿no? Eh, Hay que ver que la amenaza principal quizás es torre por A3, ¿verdad? Porque las blancas si presionan en E2 puede quedar una posición interesante. Acá las negras pueden retroceder con una torre, ¿verdad? Pero en caso de torre por F2, sencillamente dama por, torre por y entrar en un final donde las negras obviamente tienen una ligera ventaja. Sus torres en séptima siempre es molesta, el rey está encerrado en la primera fila. Quizás haya una ventaja mínima para las negras, pero existe. Después de dama G5, lo dicho, le jugaron alfil F3, torre por. Acá las negras comieron D4. Ya directamente podían haber comido en F3 y después tomar en D4 y quedar con ese peón C libre. Las negras prefirieron dama por D4, eso permitió al menos mantener la estructura sana. Y acá cometen el error de permitir el cambio de damas. Podían haberse retirado a E3 y tratar de ofrecer un poco de resistencia con blanca a pesar del peón de menos.
Después de dama e5, c3, se cambió las damas y tras torre c1, torre c8, el rey negro está mucho más cerca y va a conseguir la casilla b3, ¿no? Ahí evita que le jueguen rey c2. Quiso bloquear con la torre, pero le da tiempo a las negras de hacer la voltereta por el flanco de dama, y tras rey b3 moneta hizo bien en abandonar porque su posición ya está claramente inferior, ¿no? Si torre c1, c2 y si rey d1, sencillamente las negras se pueden seguir comiendo los peones del flanco dama tranquilamente. Vamos a pasar a la partida número 2. Muy bien, en esta posición Eduardo Fabra conduce las piezas blancas, tiene una ventaja considerable, peón de ventaja, hay una debilidad muy clara ahí en F6, en D6, perdón, eh, pudiéndolo, a ver, perdón, estamos en dama 3, ¿sí? Dama F6 y pueden presionar ahí sobre la casilla D6, ¿verdad? Fuertemente con las tres piezas blancas, fíjense las dos torres y la dama, pero las negras tienen un importante contrajuego con la torre en séptima, y ahora las blancas tenían que hacer una jugada defensiva, y era la jugada defensiva de la torre F1 para no crear debilidades. En su lugar las blancas jugaron F3 y increíblemente quedaron perdidas muy rápidamente, porque le atacan el punto G2, ¿verdad? Ahora la dama entra en ayuda de la torre y no hay forma de defenderlo. Simplemente avanzó el peón y bueno, ahora le entraron por las debilidades de las casillas negras, ¿no? Le hicieron dama H4, la mejor jugada, y ya no hay defensa. Se amenaza dama G3, amenaza dama F2, se jugó dama E3, pero bueno, dama G3, rey F1 para no recibir mate en una. Le jugaron dama por H3 y las blancas están de abandono, ¿no? Eh, Realmente lo hicieron porque en caso de rey E1, dama H1 y no hay defensa del mate en la primera fila, lo único que pueden hacer las blancas es estirar la agonía una jugadita más. Bueno, vámonos a la partida número 3. Una partida bastante interesante, bastante pareja, pero Reolón pudo aprovechar las mejores oportunidades y llegado este momento cuenta con dos peones de ventaja. En esta posición las negras hicieron alfil por F4 y tras torre por F4 le pegaron un doblete al rey y al peón de G5. Tras el movimiento de rey, las negras consiguieron un tercer peón, con lo cual quedaron con ventaja decisiva. En su lugar, en esta posición, en vez de haber jugado alfil F4, podrían haber hecho caballo F3, que era aún mejor porque interrumpía el accionar de la torre sobre la defensa de su alfil, ¿no? Hacía un cortocircuito ahí con una pieza en el medio. El rey, en caso de acercarse a E3, sencillamente se puede comer el caballo como mínimo, ¿no? Con un descubierto acá tremendo. Bueno, lo interesante acá es que la partida siguió. Nos vamos a ir a unas jugadas más adelante. ¿Sí? Vamos acá a la jugada 47. Las negras tienen dos peones de ventaja, las blancas recuperaron un peón, y acá tienen algunas chances. Las negras jugaron caballo F6, ¿no? Reolón sigue con dos peones más, y tras rey D4 comete un grave error con C5 que entrega un peón y la ventaja, porque después de la toma y rey C5 acá, no solamente que ya las negras no van a poder ganar porque están esclavas del peón de A, y la ventaja material ya es mínima, un peón, sino que encima pierde por tiempo. Un desenlace trágico para Reolón, lamentablemente, que había hecho todo bien hasta el final, donde los apuros de tiempo, a pesar de que se juega 75 minutos con incremento, le hicieron estrago en su juego. Vamos a pasar a la partida número 4. En el tablero 4 estaban jugando Mario Barceló versus Nayara Fabra, y la posición está bastante igualada. Las blancas jugaron caballo de 5, pero acá increíblemente Nayara no se percata de un golpe táctico, un detalle táctico, y jugó equivocadamente caballo por E5, un error que le fue fatal, ya que después de D por E5 quedó con pieza de desventaja, ¿verdad? Una distracción muy grande, una pena,
La partida duró muy poquito, no merece más comentario que simplemente mostrar el detalle táctico que Nayara no vio. Una lástima. Vamos a ver la quinta partida. Bueno, Leonardo es un joven jugador de, poca, de pocas partidas en torneos. Al joven me refiero al poco tiempo que está jugando. Y se enfrentaba a Robert Romero, que viene en franco ascenso, ¿no? Ya hace un año que está participando en actividades y ha levantado el nivel muy rápidamente. En esta posición se puede decir que está bastante interesante, está pareja, las blancas tienen algo de iniciativa sobre el flanco rey, pero se había defendido hasta este momento muy bien Leonardo. Y increíblemente en esta posición, después de H3, una jugada profiláctica, de hacerse un aire, juega las negras totalmente distraídas. Juegan torre CD7 y obviamente ahí Romero, Robert Romero, no perdió la oportunidad, se comió el alfil. Y ante eso, un trágico desenlace también para esta ronda, para esta partida, mejor dicho, donde Leonardo cuelga pieza. Una verdadera lástima, pero habrá que concentrarse más para la próxima. Bueno, esta posición le tocaba mover a las negras. Es el último enfrentamiento entre Daniel Pitaluga y Alfredo Bortagaray. Y las blancas jugaron F4, lo cual es un error que acá Alfredo lo aprovecha brillantemente. Juega B5. Acá se le complicó la vida a las blancas, ya que no van a poder defender el peón de C4. Y las negras tienen a merced de ese peón, ¿verdad? Está atacado dos veces. El peón de C no puede capturar en B5 porque dejaría el alfil en D5 en el aire. Y interesantemente acá las blancas jugaron peón por peón. Tenían una jugada muy interesante, que al menos creo que mantenía la igualdad, que era F5. La idea es avanzar el peón y dejar atada la torre negra, ¿sí? Y el alfil va a poder defender ese peón de F7. Y ahí las negras no les iba a ser fácil romper la resistencia de las blancas, a pesar de contar con los peones libres del flanco de dama. En su lugar, las blancas juegan F por G5 y da paso a un nuevo error de parte de las negras. Estas juegan B4, dejándose el peón de H6. Y ahora la cosa no es fácil. Es más, los módulos no dan ventaja decisiva para las blancas en esta posición. Tras B3, las blancas juegan caballo F4, que no es una jugada floja que va a ir a defender el peón B, pero tenían a su disposición una hermosa jugada que era alfil G8. La idea es clara, es que en caso de B2, las blancas juegan H7 y la torre no se puede sacrificar porque después de alfil por H7 defiende la coronación del peón B de las negras y la partida está ganada por las blancas, ¿no? Con dos piezas de más. A las negras no les quedaba más remedio que coronar dama, pero bueno, tras esto las blancas también hacen lo mismo, pero con jaque, y la posición de las negras, perdón, está totalmente perdida, ¿no? Si mueven el rey a E6, existe acá una enfilada, ¿verdad? Y se lleva la dama, ¿sí? Antes o después de sacrificar la torre, y lo único que les quedaba es bloquear de torre, pero esa posición ya el blanco tiene forma de lograr ventaja. Fíjense, en el rey blanco no corre riesgo alguno, ¿sí? Los jaques que podían lastimar era, por ejemplo, E1, pero está bien defendido por el caballo y no tenía problema. Bueno, la partida siguió y al final Alfredo logró imponer su ventaja. Bueno, este es el resumen de la ronda 2, de los resultados, y vamos a ver cómo queda la tabla de posición. La tabla de posiciones quedó con 2 puntos Antonio Fernández y Christopher Roulier, y Daniel Araujo, los tres con 2 unidades. Luego con un punto le siguen Mario Barceló, Eduardo Fabra, José Moneta, Robert Romero y Alfredo Bortagaray, al igual que Gonzalo Nacle, que no ha podido participar en las dos primeras rondas. Víctor Reolón y Daniel Pitaluga siguen con media unidad y con 0 punto Leonardo Zulevich y Nayara Fabra. Vamos a ver el emparejamiento para la próxima. Bueno, en la tercera ronda van a enfrentar a Antonio Fernández versus Daniel Araujo. Vamos a ver si Antonio puede prevalecer
con su favoritismo por su trayectoria y ranking muy superior, ¿verdad? En la mesa 2, Christopher Rullier baja a buscar a Mario Barceló, que tiene un punto y medio, una partida interesante, pero Mario está volviendo, está intentando de volver al ajedrez, la está haciendo bien, está jugando bien, así que bueno, le espera una partida complicada para Christopher. Los demás emparejamientos son Gonzalo Nacle versus Eduardo Fabra, Alfredo Bortagaray en la mesa 4 versus José Moneta, Víctor Reolón en la mesa 5 versus Robert Romero, en la 6 Leonardo Zulevich versus Daniel Pitaluga y por el momento tiene libre Nayara Fabra. Bueno, la próxima ronda es el 31 de marzo y hasta ese momento nos vamos a mantener comunicados. Que pasen bien, ¿eh? Chau, chau.